Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Tras haber realizado un análisis de la responsabilidad objetiva que emerge de los empleadores respecto de los empleados y la responsabilidad, al menos que implica una presunción de culpa invigilando y culpa ineducando respecto de los padres que tienen a su cargo a menores de edad y también sobre la responsabilidad de tutores, maestros que tienen a su cargo a ciertas personas, asimismo personas que tienen a su cargo a ciertas personas que no son capaces de entender. Corresponde analizar el daño ocasionado por cosas, ¿no? El daño ocasionado por las cosas también genera responsabilidad. Y entre el daño que ocasionan las cosas se ha desarrollado el estudio del daño ocasionado por animales, ¿no? Este tipo de daños implica una responsabilidad integralmente objetiva. ¿Por qué? Porque se le atribuye el riesgo al dueño de aquellos animales, ¿no? De los animales, sean del tipo que sean. No se hace referencia de ningún tipo a la culpa cuando nosotros tratamos de este tipo de responsabilidad. Ni siquiera la doctrina trata, ¿no? En su gran mayoría habla de responsabilidad objetiva y no así trata de justificar este tipo de responsabilidades de la culpa. Más que por culpa o negligencia invigilando, entonces se impone por la exigencia social de hacer soportar los daños causados por animales a aquel que obtiene beneficios de ello. Es decir, que las personas terminan haciéndose responsables por los daños generados por animales en mérito a los beneficios que ellos obtienen de los animales. No se debe entonces ni a fuerzas incoercibles de la naturaleza o a hechos imprevisibles e inevitables de terceros. Se debe a impulsos internos propios de la naturaleza de los animales. Estos no pueden ser considerados casos fortuitos. Si bien estamos ante sucesos imprevisibles e inevitables que siempre implican la actitud de un animal, eh, de todos modos, no podría ingresar dentro de esto el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ya se atribuye el riesgo. Cierta persona que ha decidido tener a su cargo a un animal también ha asumido el riesgo, ¿no? De poder, ¿cómo diríamos? De poder afrontar una actitud aleatoria del animal. Um, por más entonces que se ponga la diligencia en el cuidado del animal, lamentablemente, bueno, lamentablemente para aquel que tenga que reparar el daño, tendrá que, tendrá que responder, ¿no? El dueño del animal por los daños que genere el mismo. Aun cuando sean mansos los animales, conservan siempre un carácter fiero y salvaje, ¿no? Ustedes probablemente tengan mascotas y ustedes saben que pese a pese a que sean animales mansitos, pese a que sean animales eh, que sean educados, etcétera, siempre hay ciertos vestigios más allá de aquella domesticación, digamos, que se ha producido, ¿no? Es decir, los animales responden a ciertos impulsos que uno no puede prever, ¿no? Al menos con la cuestión de los gatos, probablemente ustedes hayan podido ver aquello, ¿no? El rato menos pensado, el gato te ataca, por más que sea su dueño muy cariñoso, ¿no? Entonces, hay aquel tipo de circunstancias. En ocasiones existen manifestaciones incoercibles de violencia y de agresividad, entonces. El rato menos pensado, un animal podría llegar a generar un daño. Estos comportamientos son imputados a aquel que conociendo o debiendo conocer estas posibilidades de desarrollo y de manifestación, se convierta en propietario o un simple usuario de los animales, ¿no? Entonces, la persona que tiene un animal bajo su propiedad o también se beneficia de un animal, asume aquel riesgo de esa posibilidad de comportamientos aleatorios, digámoslo así, o comportamientos imprevisibles, ¿no? Es por esto que se asume la responsabilidad de los comportamientos de los animales,
justamente por ese carácter fiero que tendría, ¿no? Ese carácter salvaje. Así nuestro Código Civil en el artículo 996 va a establecer esta regla, ¿no? Va a establecer este tipo de responsabilidad. Nos establece lo siguiente: el propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia, sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Entonces, hay situaciones diferentes que vamos a analizar. Si nosotros vemos la jurisprudencia, si nosotros también revisamos nuestra ley, hay diferentes hipótesis de responsabilidad, ¿no? El artículo 996 que hemos visto, el propietario de un animal o aquel que se sirve del animal podrían llegar a ser responsables. Es decir, que no solo es el propietario el que podría llegar a ser responsable, pero no cualquiera puede ser responsable entonces por los daños ocasionados por un animal. La jurisprudencia italiana distingue dos hipótesis. En primer lugar, una en la que quien se sirve efectivamente de él y obtiene beneficios de su actividad terminaría siendo responsable, ¿no? Y otra en la que el animal es objeto de custodia y mantenimiento. Entonces hay que distinguir estos dos tipos de interacción, digámoslo así, con el animal, ¿no? Quien se sirve efectivamente de él y obtiene beneficio podría llegar a ser responsable. Sin embargo, existen también ciertas situaciones en las que una persona simplemente se encarga de la custodia y del mantenimiento del animal. Esta persona no podría llegar a ser responsable. Analicemos. El principio del riesgo de empresa solo opera si es vinculado con un provecho obtenible en abstracto. La responsabilidad por daños causados por animales, entonces, corre a cargo del propietario del animal, lógicamente. ¿Por qué? Porque el propietario es el principal beneficiado con el animal, ¿no? Qué sé yo, tenemos ganado, tenemos rebaños que al final tienen frutos naturales, ¿no? Frutos naturales, lana, leche, etcétera. Y estos beneficios terminan generando también la responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, este beneficio que se genera para el propietario genera que el mismo también llegue a ser responsable. Se transfiere a un tercero solo si éste se sirve del animal. Es decir, que una tercera persona que no sea el propietario puede llegar a ser responsable, pero en el único caso de servirse del animal. Si el animal llega a beneficiarlo, ¿no? Consecuentemente, la entrega del animal por razones de custodia, de cuidado, control o manutención no termina siendo válida para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios. No transferiría, según la jurisprudencia italiana, según el entendimiento doctrinario, la responsabilidad al tercero en caso de generarse daños, ¿no? Es decir, que si una persona se está encargando solo del cuidado del animal, se está encargando de su mantenimiento, no podría llegar a ser responsable porque no se está beneficiando del animal. Esa persona simplemente está como un custodio, como un cuidador, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos que permiten la exoneración de la responsabilidad? Las hipótesis de exoneración de responsabilidad en caso de daño generado por animales van a ser, claro está, el caso fortuito y el hecho culposo del damnificado. El caso fortuito por hechos de la naturaleza, pero no hechos de la naturaleza en la actitud del propio animal. Es decir, la actitud del propio animal es cuestión natural, ¿sí, no? Pero tendría que tratarse de eventos externos, como ustedes saben, ¿no? Pudiera suceder, por ejemplo, que un animal pudiera sentirse nervioso por un terremoto, por un sismo y pudiera generar algún daño, escapando, digámoslo así, ¿no? Qué sé yo, unas cuantas cabezas de ganado escapan ante un temblor y ese nerviosismo genera que hayan varios daños, por ejemplo. Podría haber, y en realidad lo que ha determinado el daño es el evento externo, podría decirse, digámoslo así, ¿no? Pero esto es cuestión de análisis según el caso concreto.
El caso fortuito es referible a toda hipótesis, entonces, en la que falte cualquier razón de imputabilidad jurídica al sujeto que tiene la custodia y la utilización del animal. Por ello comprende también el caso de la culpa exclusiva del damnificado. Alguna vez les comenté de este caso de la jurisprudencia extranjera en el cual un hombre eh, demanda al dueño de un perro porque el perro le había mordido, ¿verdad? Pero lo exoneran de la responsabilidad al dueño del perro. ¿Por qué? Porque en realidad la víctima estaba ingresando a propiedad privada y el perro en esas circunstancias es que le había mordido, ¿verdad? Entonces ahí habría una imprudencia de la víctima. Recordemos que el caso fortuito implica la intervención significativa de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor, la interrupción ordinaria del orden causal por mano del hombre. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo, ¿verdad? Entonces, como estamos ante una responsabilidad civil objetiva, se puede romper el nexo de causalidad conforme a lo que ya hemos estudiado. Para realizar algunas consideraciones finales, tenemos que mencionar los siguientes aspectos. 1. No importa la especie del animal, lo importante es la incidencia causal de su presencia. Es decir, que el animal tiene que ser el causante del daño. Y en mérito a eso se va a atribuir la responsabilidad al propietario del mismo, ¿no? O a quien se beneficia del animal. En segundo lugar, no cobra relevancia tampoco el comportamiento del animal. No importa si toda su vida el animal ha sido inofensivo, ¿no? Lo que importa es el hecho material realizado por este. Vale decir, el hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal, independientemente de su conducta. Uno no se puede librar diciendo entonces, no es como en la responsabilidad eh, en la responsabilidad de los padres, ¿no? Que pueden probar que han educado lo suficiente a su hijo, ¿verdad? No, es decir, el dueño de un animal no puede decir yo he educado al animal de esta manera, él tiene este tipo de actitud y por tanto exonerarse de responsabilidad. No existe esa posibilidad. No es suficiente la prueba de haber usado la diligencia común en la custodia del animal. Es decir, que el dueño del animal no puede exonerarse de la responsabilidad manifestando que él ha realizado todo el cuidado para que el animal nunca produzca el daño, ¿no? Es necesaria para exonerar la responsabilidad del propietario del animal la concurrencia de la ruptura del nexo causal, es decir, el caso fortuito, fuerza mayor, imprudencia de la víctima, ¿no? En el choque entre un vehículo y un animal doméstico se va a resolver en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad, según la jurisprudencia italiana. Es decir, que habría que analizar hasta qué punto es responsable el dueño del vehículo y hasta qué punto el dueño del animal, ¿no? En nuestra jurisprudencia se ha dado un caso interesante de responsabilidad por animales respecto a una vaca que se encontraba en la urbe en Santa Cruz y que habría provocado un accidente de tránsito, ¿no? Que se había escapado el animal. Entonces, no importa si el animal se pudiera escapar inclusive. Si genera el daño, hace responsable a su dueño. Bueno, hasta acá entonces nuestra pequeña explicación sobre la responsabilidad que, que emana de los daños generados por animales, ¿no? Espero que haya sido claro y espero sus comentarios, ¿no? Sus comentarios, sus consultas. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.